Hola, bienvenidos todos, buenos días. Bienvenidos los que estáis en el otro lado de las pantallas y bienvenidos los que estáis hoy en la sala, que somos poquitos, pero somos unos cuantos. Ya sabéis que tenemos que tener ahora el aforo reducido, pero sí que podéis empezar a venir mandando un email a ambitoculturalcallao@elcorteingles.es y diciendo el evento al que queréis asistir. Hoy estamos en una nueva sesión del ciclo L de Lírica, que como ya sabéis pusimos en marcha en 2018 con el objetivo pues, de acercar una poesía contemporánea y de calidad, que no solo se guíe por los likes y de hacerlos llegar a todos ustedes. Y bueno, pues el coordinador, como también yo creo que ya todos sabéis, es Gonzalo Escarpa. Un aplauso para él desde esta sala y desde sus casas. Gonzalo es poeta, gestor cultural y director de la Piscifactoría y desde hace 2 años y medio pues, nos convoca un lunes sí, un lunes no y un sábado al mes para hablar de poesía y los sábados pues se lo dedicamos a talleres. Hace unos meses o hace más de un año pues estábamos avanzando sobre la creación del hecho poético. Desde hace unos meses nos estamos centrando en autores. Y hoy tenemos un autor muy especial que ya estábamos tardando en tener, que es César Vallejo, al que le queremos mucho porque es de Perú y porque una parte de mi familia también lo es. Así que estamos muy felices de poder conocerle hoy más. Y nada, ya sin otra cosa yo me callo y Gonzalo os cuenta. Cuando acabemos tendremos micro abierto. Por supuesto, si hay alguna pregunta en la sala, alguna pregunta en las redes sociales, pues también las podréis hacer cuando acabe Gonzalo de hablar, que será dentro de un rato largo. Y ya está. Muchísimas gracias, Pita Sopena, que presenta ya con una soltura que es impresionante. Te van a dar el Goya a mejor presentadora. Y efectivamente tenemos que pedir disculpas porque hemos tardado mucho en hablar de uno de los gigantes de la poesía, sin ninguna duda. Han pasado por aquí ya Lorca, Gloria Fuertes, Miguel Hernández, Elizabeth Bishop. La verdad es que intentamos siempre hablar de poetas de fuste y de altura, pero bueno, César Vallejo es otra liga, la verdad. Todos lo conocéis, todas habéis escuchado alguna vez algún verso de él, pero vamos a intentar centrarnos, por un lado, en la comprensión de las 3 grandes etapas de este impresionante poeta, y por otro lado, bueno, pues trufar las anécdotas de su vida, que la verdad es que hemos hecho en varias ocasiones alusión a que se podían hacer películas, por ejemplo, con el manuscrito perdido de García Lorca, o, bueno, determinadas anécdotas de la vida de autores. La vida de César Vallejo es bastante terrible, muy dura y está absolutamente plagada de anécdotas tremendas que, bueno, espero que os resulten interesantes. Vamos a ver más fotos y más textos de lo habitual porque, bueno, no son muchas las imágenes que tenemos de César, pero sí que son muy, muy, muy representativas. Se han convertido casi en iconos. Entonces, nuestro amigo Jero nos va a ayudar como siempre. Tenemos aquí a este señor con su imagen más icónica, reflexiva, seria, parece casi una escultura. Y bueno, vais a ver que no es alguien que guste de salir sonriendo en las fotos. Yo no he encontrado ninguna. Y bueno, esa imagen meditabunda y sólida es la que nos va a ofrecer siempre. 1892-1938. Es una vida corta y es una vida dura, muy, 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 muy dura. En principio, como todos sabéis, Vallejo es un sinónimo absoluto de innovación. Desde las primeras obras, que están más insertadas en la órbita del modernismo, ya está creando una forma de expresión completamente personal. He seleccionado algunas opiniones de autores sobre César Abraham Vallejo Mendoza, pues ese es su nombre completo. Jorge Aguilera nos dice que Vallejo exploró incansablemente todas las posibilidades trascendentales del estar aquí, en este mundo, de las ilusiones del sujeto, de los espejismos de la moral cristiana, de la negación de la esperanza y de la alegría fundamental de estar vivo. Estoy más que de acuerdo. La poesía de Vallejo se centra sobre todo en el análisis de la experiencia de la vida y sus circunstancias. César Aira, el maravilloso escritor, nos dice que Vallejo es una pasión plástica del lenguaje. Eso Andrea, que está por aquí, seguro que está de acuerdo, porque parecen sus poemas efectivamente películas
parecen cuadros, parecen representaciones simbólicas que se pueden tocar, que son casi tridimensionales. Gianfranco nos llegó a decir que está muy por encima de Pablo Neruda. No vamos a discutir hoy, pero son a poetas muy, muy diferentes, sin ninguna duda. Además, Pablo Neruda es tremendamente prolífico, mientras que Vallejo, bueno, no publicó tantísimos libros, sobre todo en vida. Vargas Llosa es divertido porque nos dice que parece que siempre va de perfil, César Vallejo. Y es verdad que, bueno, tiene esa postura un poco lateral frente a la vida. Américo Ferrari nos dice que es quizá Vallejo quien encarna de la manera más cabal la libertad del lenguaje poético, sin recetas, sin ideas preconcebidas sobre lo que debe ser la poesía, bucea entre la angustia y la esperanza, y el fruto de esa búsqueda es un lenguaje nuevo, un acento inaudito. Totalmente de acuerdo, volvemos a incidir en lo mismo, la vida como tema principal y la libertad máxima a la hora de expresarse con palabras siempre, siempre nuevas. Yo creo que por eso Vallejo es un poeta muy querido por los poetas, porque nos enseña a cómo volar muy alto sin perder de vista la tradición, manteniendo ciertas reglas, pero sin ninguna duda a escribir con coraje y sin ningún miedo de hacerlo mal, porque no podemos entender exactamente qué es eso de escribir mal y escribir bien. El pobre Vallejo va a tener siempre problemas económicos y eso le va a llevar a trabajar como periodista, como profesor, como traductor y como escritor va a ser absolutamente versátil. Es muy conocido, evidentemente, por la obra lírica, pero ha escrito también teatro, ha escrito crónicas periodísticas, muchísimos artículos y narrativa, una narrativa muy, muy, muy interesante, cuentos y novelas, hablaremos de todo eso. Vamos con su biografía. Él nace, todo es simbólico, en Vallejo, y nace en la región de la Libertad, en Santiago de Chuco. Santiago de Chuco es un pequeño pueblo de unos 3.000 habitantes a 3.000 metros de altura. Es una cosa muy curiosa, estamos hablando de una altitud muy, muy elevada, y va a tener 10 hermanos, siendo él el más joven. Esto empieza a ser ya complicado realmente, ¿no? 11 hermanos en una familia humilde de clase media baja, que está formada, viene de una rama de abuelas indígenas, por eso tiene esa apariencia él, que luego, ahora os comento una cita de González Ruano, y sus abuelos son gallegos y son curas. Esto puede parecer extraño a priori, pero bueno, por desgracia no es tan extraño. Pero el caso es que descienden de esa rama y él mismo llegó en un momento a plantearse el sacerdocio. De hecho, pues la familia quería que fuera cura. Esto es menos conocido y imaginaos, ¿no? Realmente se ha perdido mucha de la obra de Vallejo, luego lo veremos, por esas penurias económicas que le llevan a escribir pues lo que le piden, escribir por encargo. Él habría escrito muchísimos más poemas con una situación más desahogada, pero no pudo ser, pero imaginaos, ¿no? Que podía haber ido al seminario y tal vez no existiría Trilce, porque Trilce procede, entre otras cosas, del amor, de unas relaciones que él tiene, por supuesto, tormentosas, por supuesto. Esa apariencia mestiza de la que hablábamos le lleva a César González Ruano a decir que era un hombre muy moreno, con nariz de boxeador y gomina en el pelo. Es verdad que era muy atildado, muy elegante dentro de sus problemas económicos, y tenía esa imagen que probablemente le causó algún problema o por lo menos le causaba sensación de diferencia, que él va a tratar, por ejemplo, en su primera novela, el trato a los indígenas, ¿no? Que él vivía en una mina cercana constantemente cómo se atacaban los derechos de las poblaciones indígenas. Vamos a ver su casa natal. Tenemos dos fotografías. Allí nació César Vallejo. Desde 2012 la casa se remoza, se limpia y se convierte en la casa museo, que tiene unas 4.000 visitas anuales, que no está nada mal. Y vais a ver que es una casa muy humilde. En la siguiente imagen tenemos el patio ya restaurado, que como veis pues no tiene suelo realmente. Es una casa muy humilde que, bueno, que en algún momento visitaremos cuando hagamos ámbito cultural viajes.
que está al caer, está al caer. Él, aquí tenemos un problema de índole nacional, es decir, a día de hoy es hijo ilustre, como no, de Santiago de Chuco. Incluso, fijaos qué curioso, existe una réplica de su tumba, que está en Montparnasse. Pues hay una réplica en Santiago de Chuco para que se pueda ver cómo es la tumba y para que la gente pueda ir a ver una tumba donde no está César Vallejo. El problema que tenemos, ya os digo, es que Perú, bueno, pues lo trató con dureza. Realmente él no llega a acabar sus estudios siquiera. Y bueno, a día de hoy, por supuesto, se le rinden todos los homenajes posibles. Y hay quien dice que Perú tenía que haberle dado ese amor en su momento. Bueno, no somos el mejor país del mundo para hablar de cómo se trata a los poetas, porque realmente tenemos muchas historias feas que contar, como por ejemplo, siempre lo decimos, la necesaria conversión de la casa de Alexandre en la casa del poeta que siempre fue, ¿no? Que tenemos aquí cerquita. O por ejemplo, la situación difícil que está viviendo a día de hoy la Fundación Rafael Alberti. Entonces, es difícil juzgar a un país por cómo ha tratado a sus grandes glorias realmente cuando se estaban construyendo. Así que bueno, en mi opinión, que viva Perú y que viva César Vallejo y que se le den todos sus reconocimientos hoy, mañana o ayer, no importa, no importa. Sus estudios, como os digo, los tiene que abandonar constantemente, tanto los del colegio como los de la universidad. Dicen que en la época hay unos documentos que prueban que era muy bueno en castellano, en historia y en lecciones de cosas. Me ha gustado mucho ese apunte, ¿no? En las lecciones de las cosas César se desenvolvía bien. Tiene que dejar también la Universidad de Letras, como hemos dicho, por falta de dinero. Llega a intentar estudiar medicina, también lo deja, ahí no se sabe, no hay acuerdo si lo deja porque no le convence la medicina o por problemas económicos de nuevo. Logrará ser bachiller en letras, nunca doctor ni licenciado, y tiene que dar clases constantemente para poder pagarlo. Fijaos que Chuco, del que hemos hablado, bueno, él lo dejará muy pronto y se irá a Trujillo, que es la capital de la provincia, y hay quien compara la situación de César Vallejo en esta pequeña ciudad con la de Lorca en Fuentevaqueros, que en realidad no es Fuentevaqueros, ya lo vimos los que estuvisteis atentos a la sesión sobre Lorca. Sabéis que Lorca inmediatamente se fue a vivir a una ciudad de un nombre curioso, Asquerosa. Lorca vivía en Asquerosa, actualmente Valderrubio, porque su familia pues, se muda allí y él manda unas cartas muy duras contra la ciudad de Asquerosa. Entonces hay quien hace esa relación, ¿no? La increíble soledad que debió vivir un Lorca ya talentoso, ya diferente, en una ciudad tan extraña y tan pequeña. Pues César Vallejo realmente se va muy rápido a vivir a Trujillo. Y empezamos con las terribles historias de amor de nuestro querido César. No tuvo demasiada suerte hasta el final de su vida y bueno, pues tiene relaciones muy breves, fugaces, muy dolorosas y bueno, llenas de anécdotas curiosísimas. Estamos ahora mismo aproximadamente en 1917, él sigue intentando estudiar, es un joven con mucho talento y conoce a Zoila Rosa Cuadra, al que llama Mirto, por seudónimo, y esta mujer tiene 15 años. 15 años, en la época esto pues era un escándalo, exactamente igual que hoy, pero más. Y bueno, tiene pues una relación muy, muy difícil, y fijaos qué curioso, como buen poeta romántico, simbolista, modernista que es, se intenta suicidar. De Vallejo casi todo lo que nos han contado habría que validarlo, es decir, lo sabemos por amigos, lo sabemos por textos, por cartas, no está demasiado claro nada, pero bueno, al parecer sí que es verdad que, fijaos, consigue un arma, nos cuenta un amigo de él, consiguió un arma, se la puso en la sien, con una única bala, y no llega a disparar, porque en ese momento, en el momento en el que él quiere matarse, con 20 años, por el amor de una mujer, siente una increíble energía subiendo por su cuerpo que le dice, tienes que vivir. Me he acordado
viendo esta anécdota de José Asunción Silva, otro poeta latinoamericano maravilloso, que este sí acertó el tiro, y fijaos, fue al médico y le dijo al médico, oye, ¿dónde está ¿me puedes decir dónde está el corazón? Le preguntó a su médico de cabecera y le dijo, sí, claro, está por aquí. Entonces fue a su casa, se pintó con rojo dónde estaba el corazón y se pegó un tiro, ¿no? Por fortuna Vallejo no lo consigue, pero se queda muy tocado, tan tocado que sus propios amigos le tienen que invitar a que cambie de aires y que se vaya a vivir a Lima, que deje Trujillo, que retome los estudios en la universidad y que, bueno, que consiga la licenciatura o en Derecho o en Letras, porque empieza a las dos, empieza a estudiar ambas carreras. Pero sucede que se enamora de otra mujer, estudia, sí, pero sobre todo se dedica al amor, y esta mujer es María Rosa Sandoval, que era una musa de la Bohemia de Trujillo, el grupo, uno de los clubs literarios de la época. Y bueno, María Rosa Sandoval, fijaos, otra historia tremebunda, lo va a dejar, pero lo deja por amor, lo deja porque María Rosa se va a las sierras de Otuzco y no quiere saber nada de César. Dice, no quiero volver a verte nunca más. Él evidentemente pues se coge una tristeza profunda, pero lo que pasa es que María Rosa lo amaba con profundidad y lo que hace es abandonarlo porque sabe ya que tiene tuberculosis y entonces le quiere evitar la tristeza de verla morir y por eso lo abandona, ¿no? Él esto no llega a saberlo en vida, es una cosa como tremebunda, lo sabemos nosotros mucho después. El caso es que literariamente le va un poco mejor que con el amor, no mucho más, pero sí que en 1918 va a publicar su primer libro, que todos conocemos, Los Heraldos Negros, ese título profundo también, y es un libro que escribe con 25 años, esto es muy importante recordarlo. Este libro, que no va a ser todavía lo que supone César Vallejo para la literatura, pero sí que apunta maneras, absolutamente. Vamos a ver uno de sus poemas más conocidos, que da título al libro, además. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Pues así es nuestro amigo César Vallejo, como veis, tremebundo, melancólico, sincero, verdadero y sin ambajes. Voy a intentar explicar por qué este poema es tan importante, tan importante. Tiene 25 años, está, como os decía, inserto en la lírica modernista, como no podía ser de otra manera, de un Juan Ramón Jiménez, de un Rubén Darío, pero encontramos diferencias sustanciales, absolutamente sustanciales, con otros poetas como Rubén Darío. Ya no hay esa musicalidad profunda, esos ritmos contundentes, los tenemos, pero esencializados, porque los utiliza cuando quiere conseguir algo. Fijaos, el poema trata, como casi siempre, de estar vivo, de la condición humana, del dolor de vivir y de que nos damos cuenta de que estamos vivos gracias a ese dolor. Un dolor difícil de definir, difícil de decir, difícil de comprender también.
Como os decía, fijaos, rasgos modernistas. Bueno, son alejandrinos. La gran mayoría de los versos son de 14 sílabas, 7-7, con una cesura en medio, que es una forma de escribir muy típica del siglo XIX, de principios del XX. Pero los cambia cuando quiere. Es decir, no mantiene ni la estructura métrica ni el ritmo. Vais a ver que la rima, por ejemplo, mezcla sonante y consonante. Yo me canso de decir que eso no se puede hacer en clases, que la rima consonante y la sonante no deben mezclarse. Bueno, pues Vallejo lo hace. Lo hace y le queda bien, además, lo resuelve sin problema. Usa palabras muy poco poéticas para la época. Para nosotros es normal que diga pan, pero fijaos, Miguel de Unamuno se ríe de él por decir que utiliza con este poema precisamente palabras que no son poéticas, ¿no? En aquel momento sí había un diccionario poético y los poetas tenían que ceñirse absolutamente a él. No podíamos decir atardecer, teníamos que decir crepúsculo. Bueno, él no. Él usa palabras técnicas y palabras poéticas y las mezcla con palabras como charcos. Y fijaos qué fuerza y qué contundencia tiene los charcos en los que se empoza el alma. Pero en aquella época eso está mal visto, muy mal visto. No es estricto en casi nada, crea ritmos y luego los resuelve, los destruye. Incluso llega a ser prosaico. Hay algunos versos que están desleídos, que no tienen la musicalidad propia de otros. Sin embargo, de repente utiliza estructuras rítmicas clásicas, como por ejemplo, fijaos, el ritmo jámbico. El jambo es badum, mientras que el troqueo es dumba, ¿vale? Ya nunca olvidaréis. Y fijaos, serán tal vez los potros de bárbaros Atilas. Si lo marco un poco más, vais a ver que está haciendo badum, 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 o sea, un ritmo de rock and roll en realidad, ¿no? Serán tal vez los potros, acaba el heptasílabo, de bárbaros a ti. Es una musicalidad que nosotros percibimos, aunque no sepamos esta regla, nosotros nos llega como un tambor de la muerte, que es exactamente lo que significa un heraldo. Un heraldo es el que nos trae la noticia, el mensajero. Ese mensaje viene cifrado en una magia fundamental que entendemos no racionalmente cuando escuchamos los poemas de Vallejos. Esto es muy importante, ¿no? Porque vamos a ir luego con Trilce, que es un libro muy difícil de entender, pero que no hace falta estudiarlo, no hace falta intentar comprender sus símbolos, sino más bien escuchar el redoble del ritmo de un Vallejo que ha leído mucho y muy muy bien, que tiene unas aliteraciones, unas repeticiones de sonido que son espectaculares. El yo poético del poema, la subjetividad, aparece constantemente, dice incluso yo. En poesía, los poetas de la sala saben que no es muy aconsejable decir yo, porque el yo sobrevuela todo el poema. El poeta está contándonos cuál es su visión sobre una realidad y se funde con esa visión. Por lo tanto, no es acostumbrado que oigamos yo. Él lo dice, pero fijaos qué yo más frágil, más dubitativo, ¿no? Porque todo el rato está diciendo yo no sé, yo no entiendo, yo no puedo comprender el dolor de los golpes de la vida. Y aquí está la clave, ya en este primer libro, la clave de Vallejo. El lenguaje no es suficiente. Necesito inventar un nuevo lenguaje, necesito nuevas palabras, nuevas sensaciones para poder contar qué es la experiencia de mi vida. Por eso en este primer poema no utiliza metáforas, utiliza comparaciones. Esto es fundamental. Las comparaciones es el primer nivel de la, digamos, de la torre del símbolo poético, ¿no? Como no sabemos expresar lo que sentimos, utilizamos metáforas, utilizamos ejemplos de lo que es para nosotros la realidad. Para Vallejo desde el principio no le sirve esto, entonces hace todo el rato comparaciones, ¿no? Como el pan, como el charco, pero en realidad lo que nos está diciendo con eso es que se le queda pequeño el lenguaje, necesita amplificarlo de alguna manera. Las imágenes son tremendas, las imágenes son todas, si os fijáis, los sustantivos son golpes, heraldos, potros, muerte, destino. Todos los sustantivos son muy claros y nos están hablando todo el rato de oscuridad, de dolor y de una sensación de desarraigo y de desasosiego en la vida. Todo eso está en este poema. Y ahora tengo una sorpresa porque, Jero, tenemos un audio por ahí, ¿verdad? ¿Podemos soltar el audio? Vamos a escuchar a una persona que todos conocéis recitando este poema en una circunstancia muy tremenda
y bueno, con una voz muy particular. No os voy a decir quién es, claro, me gusta el juego y la sorpresa, pero en cuanto Jero lance el audio, a lo mejor no reconocéis la voz, a lo mejor no suena, no vais a saber inmediatamente quién es. Es una persona que le deja esta grabación a su esposa porque no sabe si la va a volver a ver. Y lo que hace es grabar varios poemas que son importantes para ambos, muy importantes para ambos, para él y para su mujer. Antes del poema le deja esta dedicatoria. Este poema es lo único íntimamente mío e íntimamente conocido de los dos que puedo dejarte ahora. Esta persona se va a un lugar y comparte con su mujer un audio que no vais a escuchar. Qué pena. ¿No se puede oír? No pasa nada, os invito a que lo busquéis. Nah, que lo busque la gente, si está en internet ya, ¿no? Bueno, esta persona es el Che Guevara, y resulta que el Che Guevara pues grabó poemas para su mujer antes de irse a luchar. 2 años después murió, podéis buscarlo en internet. Che Guevara recita a César Vallejo. Casi es más interesante que lo busquéis cuando queráis. Pita ya lo está buscando. Estamos en 1918. César Vallejo está completamente arruinado. Vive en un hotel en Trujillo y no puede pagar la habitación. El dueño le demanda, no se anda con chiquitas, y dice, bueno, pues te demando, viene la policía y te lanzan de la casa. Vallejo decide vender su traje, el único que tiene. Empeña su chaqueta, su chaleco y su camisa. Con ese dinero paga la habitación y desde ese día pasea por la ciudad con un grueso sobre todo, eso que se llama overol en español, un abrigo largo que un amigo le presta. Tenemos esta imagen tan icónica que Jero sí que me va a poner. Este es César Vallejo en Berlín, ante la puerta de Brandenburgo. La habéis visto todos, es la imagen prototípica de un César Vallejo de nuevo oscuro y umbrío por la pena. Pero fijaos la anécdota que nos cuenta un amigo. Debajo de ese abrigo lleva una camiseta, una pechera con un falso cuello y unos falsos puños. Es decir, en realidad era la moda de la época, eso era bastante habitual. Pero en realidad no va vestido, no lleva traje debajo de ese abrigo. Hasta tal punto que Mario Saldaña, un amigo que un día le invita a un café, le dice, oye, es verano y hace muchísimo calor en Trujillo. ¿Por qué llevas el abrigo? ¿Por qué llevas el sobre todo? Y él le dice, no, baja la voz. Esto no es un sobre todo, es un sobre nada. Es una anécdota importante porque no nos imaginamos a un Vallejo contando chistes, pero sí había mucho, más que humor, sarcasmo. Sí que cuentan muchas anécdotas de un humor muy particular, luego os cuento otra. El caso es que en este momento, en 1918, ha publicado ya, pagado por él, en esta época era bastante habitual también, todos los libros que hoy compramos nosotros en el Corte Inglés, iba a decir en la Casa del Libro, pero no, en el Corte Inglés, en realidad en aquella época se comercializaban a lo mejor 50 o 100 ejemplares que había tenido que pagar el autor. Y fijaos qué curioso que Vallejo publica en las imprentas, en el taller tipográfico de la Penitenciaría de Lima. Yo me imagino que era más barato que publicar en otra imprenta, ¿no? Pero sus 2 primeros libros los saca en la imprenta de la cárcel de Lima. En estos momentos ha conocido a Otilia Villanueva, son amores de juventud. Otilia vuelve a tener 15 años, otra vez. Es la cuñada de uno de sus colegas y él está trabajando de director suplente de un colegio. Ha muerto el director y por primera vez le ha sonreído la suerte y le han dado el cargo a él, que estaba allí de profesor, y está dirigiendo un trabajo. Bueno, el caso es que Otilia queda embarazada. Vallejo, al parecer, que no se quiere casar, la obliga a abortar y ese escándalo mayúsculo supone su expulsión del colegio. Bueno, es un Vallejo con muy poquitos años y en aquella época, pues me imagino que empoderado,
obliga el aborto, y esta experiencia, fijaos, le inspira, y este amor sobre todo por Otilia, le inspira Trilce, ni más ni menos. Muere su madre, ahí tenéis efectivamente la portada original, con un retrato, es una portada muy particular, con una tipografía muy de la época. Y empiezan a sucederse las catástrofes. Muere su madre, en 1920 vuelve a Chuco y sufre la peor anécdota de su vida. Se produce una revuelta callejera en su ciudad el 1 de agosto de 1920 en la que fallecen 2 policías y Antonio Ciudad, que es amigo de la familia Vallejo, y además se prende fuego la casa de la familia Santa María, que es una familia de ricos hacendados. Curiosamente, y no sabemos exactamente qué pasó aquí, se acusa a Vallejo. Al parecer fue una venganza familiar de los Santa María contra los Vallejo. No se puede saber, el caso es que él huye a Trujillo, se esconde y le pillan. Alguien le da un mal consejo, le dicen huye, van a por ti, cambia de escondrijo y en la huida le pillan y le llevan a la cárcel donde estará 112 días. Hay poemas en Trilce donde habla de la experiencia de la cárcel, que es muy tremenda para él, le marca para siempre, evidentemente. Y fijaos, sale pero en libertad condicional y gracias a que muchos autores, muchos intelectuales de la época piden por favor que esto acabe. No sabemos muy bien, ya os digo, todo este tema. No sabemos si él huye a París porque oye que va a volver a reabrirse el caso y que puede acabar en la cárcel más tiempo todavía. No está claro todo este asunto, pero sí es verdad que el juicio, han aparecido papeles que demuestran que el juicio se arma contra él y que incluso años después se descubre al autor material de todo este asunto y fijaos qué truculento, ¿no? Es esta época. Conducen a Trujillo para que declare al autor material del incendio y de las muertes, pero en el camino los policías que lo custodian lo matan a tiros, pretextando que se había querido fugar, cosa que al parecer era falsa. Bueno, el caso es que nuestro joven autor, arruinado, sin poder estudiar, acusado falsamente de un delito, huérfano de madre ya, escribe en 1922 y publica Trilce, un libro que ahora sí cambia la historia de la poesía por varios motivos. Este libro surge de la nada. No se sabe cómo ha podido pasar de Los Heraldos Negros, que era un libro más o menos inserto en la época, a un estilo nuevo, completamente renovador, absolutamente avanzado a su tiempo. Tiene 10 años menos que Altazor de Huidobro, que es otro libro que va a marcar la literatura latinoamericana y por tanto la mundial. Es un libro que tiene que pagarse él de nuevo, o sea, todavía no le hacen caso, que vuelve a publicar él a su costa y que pasa de seguir a los grandes autores de la época, a un Lugones, a un Herrera y Reisich, a seguirse a sí mismo solo, a escribir de una manera totalmente diferente y que encima perdure. Es un libro que ha perdurado. Sin embargo, en la época no fue bien visto, ni mucho menos. Otros experimentos de la época se han difuminado y se han perdido. Nosotros seguimos leyendo Trilce, seguimos tratando de entender qué demonios es ese libro, porque es una vanguardia rara, es una vanguardia emocional y emocionada. Fijaos, eso es lo raro de Trilce. Es vanguardista, sí, pero sigue hablando de sus temas. Los temas son clásicos. Habla de la familia, de la infancia, de la pérdida de la madre, del paisaje de las provincias, tranquilo. Nos habla de sus emociones, pero dinamitando absolutamente el lenguaje, retorciendo la semántica, el sentido y el sonido. El ritmo es otro, es un ritmo ya totalmente propio de él. Los poemas muchas veces son incomprensibles. Ya os digo que muchos autores y muchos críticos se han dejado la cabeza por intentar explicárnoslo y a día de hoy se defiende un poco como el cine de David Lynch, que siempre le preguntan qué quieren decir sus películas y él dice nada. Hay muchas entrevistas donde dice no quieren decir nada y nunca se sabe si es verdad o no. No creo que Vallejo no quisiera decir nada, pero sí creo que quiso que no lo entendiéramos, que hay una parte oscura, caliginosa de su poesía que él no quiere desentrañar. Vallejo escribe a un amigo por carta diciendo: mi libro ha caído en el mayor vacío. Las cartas de Vallejo sobre Trilce son impresionantes, fijaos. Me doy en la forma más libre que puedo
Y esta es mi mayor cosecha artística. Dios sabe cuánto he sufrido para que el ritmo no traspasara esa libertad y cayera en el libertinaje. Dios sabe hasta qué bordes espeluznantes me he asomado, colmado de miedo, temeroso de que todo se vaya a morir a fondo, para que mi pobre ánima viva. Es impresionante, ¿no?, cómo nos lo explica. Los bajidos y ansias vitales de la criatura en el trance de su alumbramiento han rebotado en la costra vegetal, en la piel reseca, yesca de la sensibilidad literaria de Lima. No han comprendido nada. Este pobre Vallejo efectivamente se encuentra no solo con el desprecio de los autores, sino que algunos se ríen de él, que les parece que es un despropósito y que es un libro malísimo. En 1922 se publica Trilce, pero en 1922 se publica El Ulises de Joyce y en 1922 se publica La Tierra Baldía de Eliot. Los tres libros probablemente más complejos y más completos que se han escrito nunca se publican en el mismo año y nos invitan a buscar su sentido desde entonces, que no lo hemos encontrado probablemente del todo. Eliot, el poeta ciego, el poeta que es como Homero, que publica esa absoluta barbaridad que es La Tierra Baldía. Os voy a leer dos poemas de Trilce, que son, bueno, uno de los más comprensibles, de los más claros, y otro un poco menos, porque los otros, los difíciles, aparte que son muy difíciles, son muy complicados de leer. Realmente, él triplica las Vs, cambia la ortografía, se inventa palabras, repite conceptos constantemente. Trilce es un libro que merece la pena leer, pero que merece la pena leer. Estuve el otro día en un colegio recitando y los profesores decían: os invitamos a que os dejéis llevar y a que disfrutéis en la libertad máxima del sentido. Esa es la misma libertad, la del niño que se abre a la poesía, con la que tenemos que leer a Trilce, en mi opinión. Verdaderamente no admite juicio alguno, es un monumento al lenguaje reformado para poder adaptarse a la emoción de un poeta. No es poco, ¿no? Siempre Haroldo de Campos decía: ya he dicho de todo con las palabras, ahora quiero decir de nada. Y algo de eso hay, ¿no? Una especie de trascendencia, de llegar más allá del lenguaje con el propio lenguaje. Hay un lugar que yo me sé en este mundo, nada menos, a donde nunca llegaremos, donde aun si nuestro pie llegase a dar por un instante, será, en verdad, como no estarse. Es ese sitio que se ve a cada rato en esta vida, andando de uno en fila. Mas acá de mí mismo y de mi par de yemas, lo he entrevisto siempre lejos de los destinos. Ya podéis iros a pie, o a puro sentimiento en pelo, que a él no arriban ni los sellos. El horizonte color té se muere por colonizarle para su gran cualquiera parte. Mas el lugar que yo me sé en este mundo, nada menos, hombreado va con los reversos. Cerrad aquella puerta que está entreabierta en las entrañas de ese espejo. ¿Está? No, su hermana. No se puede cerrar, no se puede llegar nunca a aquel sitio donde van en rama los pestillos. Tal es el lugar que yo me sé. Es apabullante César Vallejo, jugando con el ritmo de las canciones, con la ritma sonante, todavía en el sentido, más o menos, pero alumbrando ya y abriendo la ventana hacia lo desconocido, ¿no? Utilizando las mayúsculas y las minúsculas cuando le da la gana. Ya os digo, este es de los sencillos, este es de los que más o menos podemos comprender que hay un mundo, en el mundo, donde solo vivo yo, ¿no? Una sensación muy poética, sin duda. Fijaos cómo aquí ya va rompiendo absolutamente el lenguaje, siempre hablando de lo mismo, hablando de vivir, hablando de la imaginación, de otras vidas, de otros mundos. Y con una voz bronca, hosca, como las fotos en las que le vemos, alto y mirando al infinito, inventando el infinito. Todos los días amanezco a ciegas,
a trabajar para vivir. Y tomo el desayuno sin probar ni gota de él todas las mañanas, sin saber si he logrado o más nunca algo que brinca del sabor o es solo corazón y que ya vuelto lamentará hasta dónde esto es lo menos. El niño crecería ahito de felicidad o albas ante el pesar de los padres de no poder dejarnos, de arrancar de sus sueños de amor a este mundo, ante ellos que como Dios de tanto amor se comprendieron hasta creadores y nos quisieron hasta hacernos daño. Flecos de invisible trama, dientes que huronean desde la neutra emoción, pilares libres de base y coronación en la gran boca que ha perdido el habla. Fósforo y fósforo en la oscuridad, lágrima y lágrima en la polvareda. Yo quiero defenderos que lo entendemos aun sin entenderlo, es decir, sabemos que nos está hablando de la infancia, nos está hablando del dolor de la vida, del redoble de la conciencia, nos está hablando de las infinitas posibilidades que hay en el mundo a las que uno luego nunca puede llegar del todo a desarrollar. Nos está hablando sin hablar, nos está dando imágenes, regalando imágenes increíbles, ¿no? Como la neutra emoción que huronea. Esos verbos de Vallejo, ¿no? ¿Cómo puede encontrar esos increíbles verbos, esas bocas que han perdido el habla? En fin, no se puede explicar, pero es de una altura poética apasionante. Su amigo Antenor Orrego sí se da cuenta del talento de este hombre y sí escribe en su prólogo una gran verdad. César Vallejo está destripando los muñecos de la retórica. Los ha destripado ya. El poeta quiere dar una versión más directa, más caliente y cercana de la vida. El poeta ha hecho pedazos todos los alambritos convencionales mecánicos. Quiere encontrar otra técnica que le permita expresar con más veracidad y lealtad su estilo de la vida. Me quedo con eso de los alambritos convencionales mecánicos. El poeta tiene que inventar su propia técnica, la otra no le sirve. Dirá también Antenor: a partir de este sembrador se inicia una nueva época de la libertad, de la autonomía poética, de la vernácula articulación verbal. Está muy bien dicho, muy bien dicho. La vanguardia viene de César Vallejo. Sin César Vallejo, como sin los Beatles no hubiera habido rock, sin César Vallejo no hubiera habido poesía moderna. Esto es muy increíble, verdaderamente. Fijaos que sigue tan vivo que hasta Berta García Faet, una de nuestras mejores poetas jóvenes, lo reescribe completamente este libro en Los Salmos Fosforitos, un libro difícil, complejo, que va deletreando sílaba a sílaba el libro de Vallejo y que os recomendamos desde aquí también. Estuvo con nosotros, como no, en el Teatro Real acompañando a Miguel Sánchez Santamaría. En estos momentos Vallejo, yo debo ir fatal de tiempo, pues no tanto, se dedica en estos momentos a la vida bohemia. Es una etapa muy curiosa en la que, bueno, pues él consume alcohol, otro tipo de drogas. Al parecer frecuenta, fijaos, los fumaderos chinos de opio. Hay varias anécdotas en estos fumaderos que en esa época eran muy conocidos, porque fijaos, un fumadero para un modernista representa el exotismo, las ganas de vivir otras realidades tan absolutamente propias de esa época finisecular, ¿no? Estamos en 1923 y vamos a ver las primeras páginas de Escalas melografiadas, uno de sus libros raros, verdaderamente raros. Fijaos que uno de sus cuentos, un libro de cuentos, él sigue escribiendo en este momento, abandona de alguna manera la poesía y se va hacia la narrativa, y en uno de sus cuentos anticipa lo que será después El planeta de los simios. Esto os invito a que busquéis, está en internet libre, este libro, Escalas melografiadas, que se publica con los dos títulos, Escalas melografiadas por César Vallejo, y uno de ellos es un relato de ciencia ficción donde habla de un mundo en el que los monos, no os digo más, así lo leéis. Dicen que la hostilidad de los literatos mediocres y la noticia de que tal vez le vuelvan a juzgar hace que Vallejo se vaya por fin a Europa, que en realidad siempre lo había deseado. Fijaos que en ese momento vive en una Lima que para él es muy dura, porque él es pobre, él es
es pobre y tiene ese rostro mestizo que probablemente le provocó rechazo, y en una ocasión cuentan otra anécdota divertida, que un elegante hombre en la Biblioteca Nacional de Perú se chocó contra él sin querer y muy enfadado le dijo: «Tenga más cuidado, sepa usted que soy don Pedro de Osma». Y Vallejo, al parecer, le contesta: «¿Y yo qué culpa tengo, señor?». Es una anécdota muy divertida, que probablemente sea falsa, ¿no? Porque quién estaba allí para oírlo, pero le cabe, ¿no? Le cabe. Se marcha a Europa, se va a París, se enamora absolutamente de París, es una ciudad para él fundamental, y allí sobrevivirá como traductor y como periodista. Sigue sin tener un duro, y fijaos qué pena, llega a dormir en la calle. Se le ve durmiendo a César Vallejo, al mejor poeta de Perú, se le ve durmiendo en un banco en varias ocasiones. Se hace muy amigo de Juan Larrea, otro poeta que vaya tela, que es muy poco conocido, por desgracia, que os invito a que leáis hoy. Si me estáis viendo, por favor, hacedme caso y buscad luego al Che Guevara y a Juan Larrea. ¿Ya tenemos al Che Guevara? Qué bien, pues luego lo escuchamos para acabar, ¿vale? La grabación no vale nada y se oye fatal, pero es el Che Guevara. Y bueno, y conocerá también, fijaos qué encontronazo más maravilloso, ojalá pudiéramos volver allí con la máquina del tiempo. Se hará muy amigo de Huidobro, de Vicente Huidobro, es decir, los dos grandes renovadores del lenguaje poético hispánico, los dos grandes revolucionarios de la poesía en español, juntos en un café en París. Tenemos una foto de este Vallejo, es una foto rara, de un Vallejo que aquí sí sonríe, bueno, más o menos, más que sonreír, está un poco ebrio. Está con su novia entonces, Henriette, y con unos amigos en un café, brindando por la vida. Vallejo, a pesar de estar durmiendo en la calle, todavía le queda humor para salir a beber. Muere su padre, él empieza a enfermar, la vida que lleva es muy difícil, come poco, bebe mucho, y es pobre, muy pobre, hasta el punto que España, fijaos qué curioso, lo llega a becar para que estudie Derecho. Lo divertido del asunto es que él va a España, viaja a España para recoger la beca, pero nunca estudia Derecho. Hasta el punto de que llega a renunciar a la beca porque está a punto de le van a pillar que no hace nada. Es decir, le empiezan a pedir pruebas de que está estudiando y él dice, renuncio, y deja el asunto. En esos momentos funda también, vamos a ver la portada de la revista, fijaos qué título maravilloso, funda con Larrea la revista Favorables París Poema, que es un título muy Vallejo, ¿no? No sabemos qué significa, pero nos gusta. Favorables París Poema, por supuesto, saca muy pocos títulos, muere muy pronto, en aquella época las revistas nacen y mueren muy rápidamente. Se hará en París amigo también de Juan Gris, otra amistad maravillosa, el pintor Juan Gris, que morirá muy joven y conocerá ni más ni menos que a Picasso. Todos los grandes historiadores nos hablan de conoce. Parece ser que amistad no hubo, se conocieron en algún lugar. Eso sí, Picasso lo retrata en varias ocasiones, hay muchos retratos, ahí tenéis el famosísimo retrato de la cabeza de César Vallejo, hay 3 o 4 diferentes de nuestro querido Picasso. Escribe poco en estos años, esta es una tragedia en mi opinión. Está obligado a hacer tantos artículos, a escribir tanto por encargo, que deja de alguna manera a un lado la poesía y no tenemos demasiada obra de esta época. Conoce a Georgette, la que será posteriormente su mujer, a la que le debemos la publicación de todos los poemas posteriores. Fijaos que Vallejo solo publica hasta este momento 2 libros de poesía, pero ¿qué 2 libros de poesía? Y Rafael Alberti, ahí efectivamente tenéis la prototípica imagen de Vallejo meditabundo. En muchísimas ocasiones yo he visto esa imagen sin Georgette, es decir, recortado el negativo, pero bueno, ahí los tenemos. No debía ser muy simpática porque Alberti dice de ella que era una francesa un poco burguesa. Y eso es todo lo que tiene que contarnos, ¿no? Georgette Philippart, en esa foto estaban en el Parque de Versalles en el verano de 1929. Vallejo vuelve a enfermar, vuelve a tener grandes problemas de dinero y pide dinero a la Embajada de Perú para ir a Perú. Y en este caso, gracias Embajada, se lo dan. Y César Vallejo, que es un poco crápula, no va a Perú, se va a Rusia. Se gasta el dinero que le da la embajada
para irse a Rusia, porque en este momento están haciendo su conciencia social. Él empieza a estudiar muchos textos políticos, empieza a entender la tristeza de las guerras y, bueno, se hace un marxista contumaz y dice incluso en varias cartas que manda para España, dice, fijaos, debemos unirnos todos los que sufrimos de la actual estafa capitalista para echar abajo este estado de cosas. Voy sintiéndome revolucionario y revolucionario por experiencia vivida más que por ideas aprendidas. Él quería volver a Perú y por primera vez hay un respiro económico porque su mujer, Georgette, heredan una casa, unas tierras y con eso empiezan a viajar un poco por el mundo y a sentirse algo más tranquilo, porque siempre ha tenido la ansiedad de la pobreza. En 1930 se reedita Trilce en España, por fin. Es decir, llega, la altura de este poeta llega hasta España y le publican, fijaos qué curioso, con prólogo de Bergamín, un prólogo de José de Bergamín y palabras de Gerardo Diego, un pórtico de Gerardo Diego que son maravillosas. Esto le da a conocer y cuando empieza a tener un poquito de éxito, vuelve la penuria, lo expulsan de París por comunista, lo exilian, le echan de la ciudad y se tiene que venir a España, donde conocerá la Segunda República, se relaciona con la poesía del 27, es decir, le viene bien para su poesía, pero bueno, tiene unos problemas importantes porque no puede volver a Francia. En 1931 publica una novela, El Tuxteno, que está basada en las experiencias de la minería que llega a conocer cuando era joven en Chuco. Y luego ya saca dos libros muy curiosos de crónicas sobre Rusia. El primero se publica, Rusia, en 1931, es un análisis de cómo está viviendo en ese momento Rusia, y el segundo nadie se lo quiere publicar. Publica también su cuento más famoso, que se titula, es un título un poco feo, Paco Yunque, pero el cuento es muy bueno, y se lo rechazan los editores españoles, fijaos qué cosa, por triste. Le dicen que es un cuento demasiado triste para la España de la época. Le rechazan obras de teatro. En este momento empieza a escribir obras de teatro. No hay poesía de momento, ¿eh? Luego veréis por qué. Todo esto se le rechaza a pesar de que cuenta ya, gracias al 27, a los amigos que ha hecho, cuenta con el apoyo de Lorca. Lorca escribe varias cartas recomendándole a los editores de la época para que, por favor, lo publiquen. No lo consigue. Vuelve, cuando le levantan el veto, vuelve a París. En cuanto puede, porque está muy, muy enamorado de esa ciudad, pero la pobreza de Vallejo en esta época es extrema. Su mujer enferma y según nos cuenta Larrea, enferma a consecuencia de los continuos abortos que la llevan incluso a tener 3 meses en su vientre un feto muerto. Esto es como muy vallejiano, ¿no? O sea, lleva dentro de sí el cadáver de su hijo y no lo sabe probablemente porque no se hacía ningún tipo de revisión, no tenían dinero en ese momento, es todo como muy drástico. Y fijaos, Georgette, su viuda, nos cuenta que Vallejo un día le dijo, ¿para qué voy a escribir poemas? ¿Para qué? ¿Y para quién? ¿Para el cajón? Es tremendo esto, ¿no? Es tremendo que uno de los 3 mejores poetas de la historia abandone la poesía porque realmente no ve que tenga ninguna salida. Asiste, como muchos de los poetas que hemos revisado en L de Lírica, como Octavio Paz, asiste al Congreso Internacional de Escritores Antifascistas, que se va a reunir en Barcelona, en Valencia y en Madrid. Es un encuentro muy, muy importante. Tenemos una foto de Vallejo, fijaos qué fotón. Vallejo a la izquierda, con los ojos cerrados, siempre serio, vestido con los pantalones muy altos, la corbata muy corta, pues como Lorca. A Lorca también se le rechazaba, no, perdón, a Miguel Hernández se le rechazaba en algunas ocasiones, el propio Lorca, porque iba mal vestido, ¿no? Pues tenemos ahí, fijaos, un Neruda en la esquina agachado, con pinta de dandy, ¿verdad? A pesar de ser también comunista acérrimo, pues tiene una elegancia y un porte importantes. Detrás de Neruda tenemos a Bergamín, vestido con el Ejército Popular de la República, o sea, con el uniforme del Ejército Popular de la República, y con la chaqueta entre el brazo y el pecho tenemos a Nicolás Guillén, el maravilloso poeta cubano del ritmo. En fin, una reunión bastante alucinante.
En 1939, muerto ya Vallejo, se van a publicar 2 libros póstumos, Poemas humanos y España aparta de mí este cáliz. Esto es muy importante porque él los escribe, pero se publica y los ordena, en realidad, Georget, cuando él ya ha fallecido. Es la época de su poesía social. Hay 3 Vallejos, por lo tanto, el Vallejo modernista, muy breve, un solo libro, el Vallejo vanguardista, el de Trilce, y el Vallejo socializado, el Vallejo humanizado, el Vallejo político, que publicará estos libros póstumos. Y publicará también el famosísimo poema donde predice, de alguna manera, vaticina su muerte, que se titula Piedra negra sobre piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros, me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Todo en este poema es tremendo. Escribir sobre tu propia muerte, decir que ya tienes recuerdo de ese día y denunciar que todo el mundo te golpea, pues es bastante tremebundo, y hacerlo además con un soneto. En marzo de 1938, retrocedemos, él enferma, según él, de cansancio, todo de fatiga crónica, todo en su vida es duro, todo en su vida es triste. Muere en realidad porque se reactiva el paludismo que pasó de niño. El paludismo es la malaria, y muere no un jueves, muere un viernes, 15 de abril, hace nada. Hemos celebrado la onomástica antes de ayer, y sí llovía. Así que es muy probable que él ya estuviera muerto el jueves. Muere un Viernes Santo, 9:30 de la mañana, es muy probable que ya estuviera muerto el jueves y que acertara completamente. Vamos a ver una imagen de su tumba. Bueno, ahí está en su lecho de muerte. Es una imagen muy poderosa, sin ninguna duda. El silencio de César Vallejo. Y tenemos también esa tumba que está en Montparnasse, pero no fue enterrado en Montparnasse, él fue enterrado en otro cementerio en París, y posteriormente se le lleva allí por deseo de Georget. Y Georget, ahí abajo escribe, los que sepáis francés ya lo habréis leído, probablemente el epitafio de amor más bonito que se ha escrito nunca a un poeta. Imitando de alguna manera su estilo, Georget escribe: he nevado tanto para que duermas. Testimonio maravilloso del amor. Terminamos con una recomendación. Hay un documento impresionante de Vallejo en la revista digital Texto del Instituto Saussure de París. Allí podéis encontrar el trabajo de 30 años de Enrique Bayón Aguirre, un profesor peruano que da clases en Arizona. Parece ser que todos los manuscritos de Vallejo, vamos a ver uno que hay por ahí, los manuscritos de Vallejo son una delicia absoluta para los que nos gusta ver los arrepentimientos del escritor, los tachones, las dudas. Es una escritura difícil, es una escritura que le cuesta mucho trabajo sacar, a la que vuelve y vuelve y vuelve. Hay varios bolis, varias plumas, varios lápices en esas hojas manuscritas. Tenemos casi toda la obra manuscrita de Vallejo, y como os decía, Georget le expresa el deseo a este profesor de difundirlas. Ella quiere que todo el mundo pueda ver esta escritura de César Vallejo, y le pide que lo haga de la forma menos costosa y más masiva posible. Pues gracias a este deseo,
podemos disfrutar en esta revista Texto, como os digo, de toda la obra manuscrita escaneada, estudiada y ordenada. Tardó 30 años Vallón en hacer esto, en la maravillosa revista Texto, como os digo, revue, revue-normal-texto.net. Ahí tenéis absolutamente toda la obra manuscrita. Es muy curioso, todo es curioso en la obra, todo es poético y simbólico en la obra de Vallejo. Fijaos que al mes de entregar toda la obra de Vallejo, Georgette sufrió una trombosis cerebral y se quedó muda para siempre. No volvió a hablar nunca más. Murió en Lima en 1984 y 30 años después podemos volver a escuchar la obra de Vallejo en esos documentos tan interesantes y tan importantes que son los originales de un poeta, donde le vemos dudar de su propio texto. Terminamos con una curiosa imagen de dos poetas maravillosos que seguro que dentro de poco nos visitarán en el Edelírica, que es la imagen de José María Parreño, maravilloso poeta afincado en Segovia, y Fernando Beltrán, el poeta que le da nombre a las cosas, abrigando la estatua de Vallejo en Pintor Rosales. Es una estatua poco conocida, pero ahí tenéis el busto de César Vallejo y, bueno, pues ellos vieron que estaba pasando frío y le pusieron una bufanda. Me parece un gesto maravilloso y, bueno, pues gracias, José María, gracias, Fernando. Terminamos, como no podía ser de otra manera, con un poema, bueno, con las preguntas, claro, lo he clavado, ¿eh? Y no sé ni cómo. Terminamos con preguntas si las hay y con uno de mis poemas favoritos de este absoluto genio, absoluto total, hombre completo y con el Che Guevara. Vamos a escuchar al Che. Es un recitado, es una grabación muy curiosa, muy particular, con muchos ruidos, con muy mala calidad, claro, pero recita con una hondura y con un saber hacer particular el Che. La cinta que grabó para su esposa en el momento de la despedida y que hoy escucharemos por primera vez. Has bajado una grabación de... Esto es lo único íntimamente mío e íntimamente conocido de los dos que puedo dejarte ahora. Los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes. No sé. Golpes como del hoyo de Dios. Como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se imposara en el alma. Un poco hacen zanjas oscuras en el rostro macizo y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros aquilas, los heraldos negros que nos mandaron por las caídas hondas de los chistos del alma, de algunas fe adorable que el destino placea. Estos golpes sangrientos con las crepitaciones de algún pan. Es que os habéis dado cuenta que Chet tiene esa voz profunda y que recita lentísimo, lo cual es maravilloso. Entre otras cosas porque probablemente esto lo grabó en un contexto similar, es decir, en la grabación original sí se oyen ruidos y el tío está tranquilo leyendo el poema, grabándole a su mujer un recuerdo maravilloso. Terminamos, tenemos por aquí ya el micro abierto, volvemos enseguida, pero no me voy a quedar yo sin leer el último poema de Vallejo que dice así. Considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose, y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días,
que es lóbrego, mamífero, y se peina. Considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas y a medio abrir. Sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa. Comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando, como queriendo llorar, y sujeto a tenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata, y luego canta, almuerza, se abotona. Considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante al voltear me da con su tristeza en la cabeza. Examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es, en suma, indiferente, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene, y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado. Emocionado. Gracias, César Vallejo, por abrazarnos con esta sinceridad que te lleva a decirnos que te importamos mucho, poco y nada. Tú a nosotros nos importas tanto como un retrete, tanto como el pan recién hecho a las puertas del horno. Gracias de verdad. Y ahora sí, vamos con... ¿Qué de libros tengo aquí de Vallejo? Los poemas humanos y La piedra de estupor, qué bonito, una antología. Nuestra querida Sara, la mujer de las redes, Spider-Woman. No, claro, normal, ¿cómo va a haber preguntas? Si lo han entendido todo. En la sala alguien quiere... Cuidado un momentito, que tienes que decirlo en alto. Que yo solo quería resaltar que me ha parecido muy curioso el hecho de que muera en Jueves Santo, como muy crístico, ¿no? Pues sí, le pega mucho, sin duda, esto, ¿no? Porque él, además, ya te digo que como iba a ser cura, se preparó y se formó mucho, y en muchos de sus primeros textos aparecen referencias bíblicas, y me parece buen apunte, efectivamente, lo crístico en Vallejo, sin duda. Y él es un poco un mesías también, que se le echa del portal de Belén y que no recibe ningún apoyo de nadie y que a pesar de eso sigue trabajando, con sus dudas y con sus miedos. Una vida muy sufrida, como buen Cristo. Como muchos. Como buen Cristo. Sí, de hecho, en el primer poema que hemos empezado a hablar, habla de los Cristos del alma, ¿no? Que es una imagen también muy poderosa. ¿Vamos con el micro abierto? ¿Sí? Nadie se atreve con Vallejo, ¿eh? Bueno, sí, adelante. Jornada sobre Vallejo. A vosotros. Yo soy el cuñado de Pita. Os quería comentar una anécdota que me ha recordado todo lo que has dicho. Yo conocí a Vallejo en su tumba. Claro. Porque estaba en el año 85, me parece, en abril, estaba estudiando en París y tal, y mi tío era el embajador del Perú, y me dijo, vente, vamos al cementerio a un homenaje a un poeta peruano. Yo no tenía ni idea de quién era. Y fue un homenaje íntimo, una ofrenda floral en la tumba de Vallejo, y apareció un señor de pelo rizado, que era el ministro de Cultura de Francia, Jacques Lang, muy famoso en aquella época. Wow. Y aquello me dije, ostras, esto es algo importante, ¿no? Este hombre es alguien importante, ¿no? Y al volver a casa, a Barcelona y tal, mis padres me dieron un libro que tenían de España, aparta de mí este cáliz, que lo tengo y lo he intentado leer muchas veces
y hoy entiendo por qué es casi imposible, porque es que es tan difícil, o sea, y os agradezco a partir de hoy lo voy a volver a intentar, ¿no? Y te quería preguntar un poco si podías hablar algo de, porque este título, no me he olvidado nunca de este título, ¿no? Habla de España, habla de la guerra, habla del drama, no sé si podías hablar un poco Sí, claro. de esto, ¿no? Fíjate que es el último libro publicado, que se publica ordenado por los últimos poemas que él escribe, que son pocos, los ordena Georgette, y el último de todos es una oda al sufrimiento de España. A él le afectó profundamente, muchos intelectuales les pasó, la guerra civil. La crueldad de la guerra civil a César Vallejo lo mató, verdaderamente. O sea, si os dais cuenta, hay muchísimos intelectuales y poetas, no es broma, que mueren en el 38 o en el 39, porque el dolor de un país amado, destruido por el propio país, no pudieron con ello. Aparte que sabéis, ¿no?, que ya se va sabiendo cada vez más que nadie se lo esperaba, nadie pensaba que aquello se iba a ir tanto de madre. Entonces, a Vallejo le produce un dolor que le lleva al hospital, verdaderamente. Y todos sus últimos poemas son de apoyo a uno de los bandos y de dolor por el país, porque para él España era la madre patria, realmente, ¿no? Todos los latinoamericanos en aquella época sentían verdaderamente que el castellano tenía su país de origen aquí y eso era muy, muy respetable. Y participaron en las misiones pedagógicas o estuvieron en contacto con las repúblicas, de tal manera que tenían amigos que empezaban a desaparecer. Y entonces, obviamente, los últimos poemas de Vallejo tenían que ser a España. El título sale de un poema, ya os digo, no lo monta él, ese libro no es verdaderamente un libro de César Vallejo, sino una recopilación de esos poemas. Y es impresionante, porque él, que habla siempre del dolor, es el poeta del dolor de la vida, enfrentado a la guerra, enfrentado al sufrimiento absoluto, enfermo y arruinado, y sabiendo además que tal vez se iba a perder su obra, porque no publica realmente, o sea, en ningún momento tiene apoyo de una editorial que le diga, venga, vente, hasta 1930 no le publican en España, y no es en Perú. Entonces él tiene un dolor ahí acumulado brutal que efectivamente, unido al del trabajo, lo mata. O sea, él muere joven, podría haber vivido mucho más tiempo, pero es que, claro, mal alimentado. Con vida bohemia, en París, sufriendo constantemente cosas y con esa sensibilidad que notamos en él, una guerra civil no lo tolera, no puede con ella. No es el libro más difícil, pero sí es el libro que requiere que leáis un poquito antes otros libros, ¿no? Entonces yo te recomiendo que empieces que no empieces por ahí, claro, porque es el último libro. Es el libro donde ya necesitas conocer sus imágenes, su manera de entender la realidad y el lenguaje. Entonces es mucho mejor empezar con Los Heraldos Negros, que todavía es más comprensible, o con Poemas Humanos, que tampoco es un título que él eligiera, ¿no? Él le contó a Georgette que quería escribir poemas humanos. De ahí viene el título, ¿no? Pero hay diferentes colecciones, por ejemplo, con diferentes órdenes de los poemas, que son muy pocos, ¿eh? Son muy, muy poquitos de poemas humanos. Se suele publicar conjuntamente, porque son los poemas que él escribe después de Trilce, muy pocos poemas. O sea, es increíble que César Vallejo después de Trilce solo tengamos 50 poemas. No hay más. Es muy, muy poca su obra, verdaderamente. Por eso la obra completa se puede conseguir fácilmente y reúne también las obras de teatro, la narrativa. Yo recomiendo realmente que le echéis un ojito a la narrativa y también al ensayo que publicó, bueno, que no le publicaron en vida tampoco, es que él saca 3 o 4 libros que no le publican. O sea, es rechazado por el mundo editorial. A día de hoy es para llevarse las manos a la cabeza, pero es muy habitual, realmente, ¿no? O sea, ha pasado mucho. Muchos de los poetas que leemos hoy día publicaron póstumamente toda su obra. Claro, el caso de Vallejo es que era tan evidentemente tan buen poeta que se echa en falta algún editor que dijera, oye, incluso Prados y Alto Laguirre, ¿no?, que eran poetas del 27 que tenían imprentas. Oye, no... En plan filología ficción, que a mí me gusta imaginarme cosas, no debía ser un hombre de fácil trato. Debía ser un hombre adusto, serio y con un sarcasmo duro. Entonces esto le apartaría ya definitivamente de todo, ¿no? Esto pasa mucho, ya os digo. Miguel Hernández, por ejemplo, estuvo muy apartado de muchas cosas porque tenía mucho talento, pero era como de otra entidad social, ¿no? O sea, quedaba mal un Miguel Hernández.
César Vallejo yo creo que era tan serio que cambiaba el ambiente de todo, ¿no? Que pasa mucho, pasa a veces con poetas. Aníbal Núñez también. Dicen que recitaba tan bien que nunca le invitaban a leer porque dejaba mal a todos. Entonces, bueno, te estoy contestando por las ramas, pero ahí voy. Mi consejo sería o Poemas humanos o Los heraldos negros antes que España parte de mi cáliz, que es un libro de dolor puro. Entonces ese dolor tienes que querer a César Vallejo ya para enfrentarte a la lectura de ese libro, ¿sabes? Y lo vas a querer más empezando por los primeros. Pero bueno, que me encanta la anécdota porque es verdad que Francia, ese país tan civilizado, sabe quién vale y quién no vale. Y me parece perfecto que el Ministerio de Cultura acuda, por supuesto. Y seguro que sigue acudiendo, porque ellos son así. Vamos ya con el micro abierto. ¿No podemos seguir hablando de Vallejo? No, venga, es broma. Vamos con... ¿Ah, sí, por ahí? No, ya es del micro. Empezamos con... Vale, venga. Ah, sí, perfecto. Gonzalo del Valle, un nombre maravilloso y un apellido mejor todavía. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Desde dónde nos vas a recitar? ¿Dónde estás? Pues estoy en Barcelona. Qué bien, maravilloso. Pues queremos mucho Pues sí. esas tierras. Muchas gracias. ¿Qué nos vas a compartir? Pues mira, lo primero, bueno, dar gracias a Ámbito Cultural por organizar este tipo de eventos y por darme la oportunidad de participar en él. Claro que sí. Voy a leer dos poemas. Uno que es el primer y único libro que he tenido la suerte de que me editaran, que es de la editorial Ole Libros, que es una editorial valenciana, que hace un magnífico trabajo pues con gente como yo que nunca hemos escrito y que nos da esa oportunidad, ¿no? Entonces, agradecer también al equipo de Ole Libros y a Tony, a Lori Lara y a Tony Alcolea, pues la oportunidad de poder haber editado este libro. Fenomenal, los conocemos bien y te escuchamos. Vamos allá. Muy bien, pues el poema se llama Piel. La piel mudó, debajo de la ampolla yo era el mismo. Las mismas huellas, las mismas dudas. Bajo mi piel no había más. El mismo tacto áspero. La cicatriz fue antes que la herida. La piel que cayó se perdió, como lo hago yo todavía, en mis incertidumbres, en mis esquinas. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos otra piel por ahí, ¿verdad? Si queréis. ¿Quieren aplaudir por aquí? ¡Aplaudimos! Gracias. Y el segundo y último poema que voy a leer es, ahí por redes vi una fotografía de un pintor canadiense que se llama Tony Luciani, a la que su madre le detectaron una demencia. Entonces hay una serie de imágenes y hay una foto muy bonita de su madre, ¿no? Ella mayor, y en el fondo hay una pared donde se ve una sombra de una niña saltando a una comba, ¿no? Y es pues una foto que es muy bonita e inspiradora, ¿no? El poema se titula Sombra. Su sombra en la pared no es el pasado. Es lo que cree ser, una niña y su comba, como si fuera hoy quien ya fue. Ahora tiene arrugas y sangre que corre lentamente por sus piernas, que no saltan ni envejecen más. Perdió lo que sucede entre su niñez hasta convertir sus huesos en finos alambres, amarrados a los demás. La eternidad se le fue en un suspiro. No conoció planetas, solo tierra y paredes oscuras. Bailó una noche de verano y nunca más se despegaron de su cintura aquellas manos. Sus ojos, que tantos echan de menos, sus ojos que vieron ruinas y buitres en las cunetas. La vejez le regala el olvido de lo que fue y lo que quiso ser, de lo que soñó y nunca tuvo. Cada día muere su memoria, cada día se recuerda niña, de cuando su alegría se convertía en afonía, y ahora solo respira silencio. Todavía estará la sombra cuando se haya ido, todavía se sentirá niña cuando la roce el frío. Muchísimas gracias, Gonzalo. A vosotros. Y gracias por acompañarnos en L de Lírica.
No dejes nunca la poesía y me ha hecho mucha gracia cuando me han dicho que venía Gonzalo del Valle porque uno de los familiares de Valle Inclán se llama Gonzalo Valle Inclán y digo, mira, a ver si hay suerte. Bueno, Eres muchas Inclán, ¿no? gracias. Solo eres Valle. Solamente Sánchez de segundo, ¿no? Venga, pues Valle Sánchez, hazte muy famoso. Bueno, gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Adiós. Y pasamos a presencial, ¿sí? Aquí tenemos de todo, así que adelante, ¿tu nombre es? Missy. Vamos allá. ¿Quieres el atril? No, no hace falta. ¿Se ve bien, Jero? ¿Está bien? Bueno, pues solamente, como quiero ser cómica, pues también le doy un poco a todo y en este caso pues quería compartir con vosotros un texto que escribí cuando era chiquitita, de la adolescencia, que lo he descubierto hoy y quería compartirlo, y después otro poema que es un poco más actual. Recuerdos. Y ahora volví a acordarme de ti. Y ahora caí en los momentos que perdí. Y no sé si me estanqué, no sé por qué no pudo ser. Y ahora volví a acordarme de ti. Pensé en tu voz susurrándome al oído y pensé que eso nunca lo había vivido. Y desperté en ese momento y me volví. Y no encontré tu cuerpo abrazado a mí. Y no sé todo lo que pude sentir y no sé, mi niño, el cariño que te di. Ahora me encuentro pensando en si estuve allí, en si tus labios me besaron, en si algún día yo volví. Y no recuerdo ni el andén de la triste despedida y no recuerdo tu boca despidiéndose de mí. Y no recuerdo, mi niño, si yo estuviese allí. Es triste pensar que no fue por los dos, es triste descifrar el vocabulario del amor. Y más triste es quizás que aunque algún día lo fuimos todo, ahora, mi niño, ya no somos nada. ¡Ay, el amor! ¿Cómo es? Y ese pues es un poco más actual y se llama Centro. Me siento árbol, pero no cualquier tipo de árbol. Me siento árbol caduco, de esos que ahora no tienen hojas. Les nacen en primavera, las disfrutan en verano y se deshojan en otoño. Y yo me siento árbol. Soy evolución e involución. Soy un ir y venir de emociones, de miedos, de inseguridades, de alegrías, de mentiras, de apoyos, de zancadillas. Y yo me siento árbol. Me etiquetaron como intensa, divertida, loca, cambiante, emocional. Y me he sentido tonta, irreverente, particular, dudosa, triste. Pero ahora, más que nunca, sé dónde está mi centro. En él me cobijo cuando duermo, cuando los miedos y las inseguridades me invaden, cuando huiría de esta puta vida y solamente saldría a compartir mi alegría. Pero ahora, tú, mi centro, permíteme que no deje de soñar, que cuando me invadan las ganas de todo, tú me des las ganas de nada, que si lloro, me cobijes, que si me alegro, saltes conmigo, que si me caigo, me tiendas una mano, que si te aparto, esperes mi vuelta, porque yo me siento árbol, confío en mi centro, porque yo me siento árbol, confío en mí. Muchas gracias. Gracias, Missy. Gracias por ser árbol, porque hacen falta árboles. Y me encanta, has visto cómo son los poetas, ¿no? Que han decidido que ahora leen dos. Me encanta, es genial. Claro, o sea, ¿qué más da uno que dos? ¿No? Allá donde vamos, hay que, la próxima tres. A tres. Con todos nosotros, Pilar Troll. Muchísimas gracias por venir a este micro. Vale. Y terminamos con ella. ¿No? Bueno, Teníamos... yo no quería venir, me han obligado. Bueno, no yo me han no obligado, quería. lo hago con mucho gusto. Pero estoy muy nerviosa. A ver, bueno. Voy a leer un poema muy reciente. Muy reciente, terriblemente reciente. De ahora. De la clase, ¿no? Sí, que hemos escrito Andrea López Montero y yo. Qué bien. Bueno, a ver. Ya, pero es que es demasiada improvisación. ¿Sí, no? A ver, bueno. A ver qué tal. Querido César pequeño, el oxígeno nos ha faltado igual. Cuánto amor incomprensible, cuánta
crepitación incomparable que se vuelve luego historia y quizá nada. Cuánta nada abunda en cada cuento que cuenta cada historia. No sabemos de la hoguera sacar fuego, solo nada. No sabías tú tampoco de los úteros en flor. Decidiste rajar la vida nueva. No comprendiste nada, tú tampoco. Le entró hipo y congoja a cada verso tuyo, a ti, espejos con alas en el perfil de tus ojos negros, a ellos, los heraldos negros, negros, posados en nuestros ojos, haciendo negros pestañas, haciendo extraños altares negros, haciéndonos de fe con tus erráticos pasos de pan. Seguimos con las migas haciendo no sé qué, haciendo altamente nuestros llantos, riendo oscuramente con los ojos, riendo sin sonido como sabes, bebiendo cada vez y sin comer. Sabemos como tú a amor de carne, sabemos como tú que está en la carne algún amor y luego no sabemos abrazarlo con los ojos y la luz. ¿Y tú? ¿Llegaste? ¿Tú llevaste el hijo del amor siquiera muerto en una esquina de la carne? Somos testigos, somos de tus huesos, insectos y escondrijos de palabra, cantamos santamente con tu herencia, sarcasmos y fusibles moribundos, amamos con las células y el hambre. ¡Bum! Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos un público docto y trabajador. Vamos a decir que Pilar y Andrea tienen mucho talento, pero que además es que son alumnas de Gonzalo. Hombre. Entonces, ahí lo dejo. Saquen conclusiones. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias a todos, a todas. Les vamos a contar el premio, ¿no? Les vamos a contar que efectivamente estamos ya avanzando en el tercer Premio Nacional de Poesía Viva y de Lírica, que consiste, como ya sabéis, en subir un vídeo a Instagram y, bueno, un jurado compuesto por 6 grandes motores de la poesía de toda España escogerá a un ganador o ganadora. El primer año fue Miguel Sánchez Santamaría, el segundo Paloma Chen, y estamos súper contentos con el desarrollo de todo esto y con, bueno, toda la repercusión que está teniendo. Así que, por favor, no solo subid vuestro vídeo, avisad a todos los poetas y poetos para que lo hagan, ¿no? Porque este año tenemos que ser, pues, qué sé yo, 15.000. Hashtag. Hashtag. Poesía Viva 2021. ¿Correcto? 2021. Nos está pasando a todos que nos pensamos que 2020 y 2021 son el mismo año. ¿Verdad? En serio, yo el otro día puse la fecha 2020 y dije, muy importante, muy importante, muy importante. Instagram es un lugar donde, por supuesto, cabe la poesía, caben todas las poesías, pero tienen que ser en 1 minuto. Así que poemas breves, escritos por uno mismo, y podéis subir hasta 3, ¿vale? Así que ya sabéis, en ldelirica.es tenéis todas las bases completas, y el premio es muy importante. El premio hemos querido que sea, como el premio Hiperión de Munarriz, que estuvo aquí hace poco, que no tenga una dotación económica, lo que tiene es una dotación memorística, es decir, el ganador recitará en el auditorio central de la Real Academia Española de la Lengua, acompañada por bates principales de nuestro país, de momento. Igual un día nos hacemos internacionales. Pero nos han acompañado y estamos muy orgullosos Juan Carlos Mestre, Berta García Faet, de quien hemos hablado hoy, Olvido García Valdés y Martirio, ni más ni menos, ¿no? Así que lo que hacemos es apadrinar de alguna manera y apoyar la obra de poetas, que no tienen por qué ser jóvenes, aunque el primer año y el segundo pues ha coincidido que sean jóvenes, pero la poesía no tiene edad y además rejuvenece, lo digo todo el rato, es la mejor crema antiarrugas. Fijaos, Pita, que tiene 60 y desde que escribe está fenómeno. Ya está, ¿no? Ah, bueno, sí, anunciamos también que seguimos, efectivamente, seguimos un lunes sí y uno no, con el de Lírica, evento número 53, Juan Bonilla. Juan Bonilla es un maravilloso escritor, narrador y poeta. 54, me parece.
¿54? A Munarriz le dijiste 53. Entonces puede ser 54, sí, es que todavía no he hecho la carpeta, es verdad. Puede que sea 54 años, yo digo años de lírica. Años 54 con Juan Bonilla. Muy interesante escritor que ama a Mayakovsky, igual que yo, y que, bueno, ha escrito novelas apasionantes, pero lo queremos como poeta, evidentemente. Acaba de publicar su último libro, Horizonte de Sucesos, un título muy bonito, ¿verdad? Y bueno, es un letraherido de estos que no para de escribir y que nos visitará desde Andalucía. No os lo perdáis porque, bueno, reciente Premio Nacional de Narrativa, pero anuncia maneras y premios posteriores también en poesía. Y ya está, y en mayo volveremos con un taller, todavía no podemos decir cuándo. ¿Ni de qué? Ni de qué. Y ya está, y nos podemos ir todos a hacer un vermú. Pues que sean ustedes muy felices y recuerden siempre que la poesía está ahí. Un aplauso para Gonzalo Escarpa. Y para César Vallejo. Y para Vallejo. Para Vallejo un poema mejor siempre que un aplauso. Venga. Un poema aplauso, ¿vale? Pero venga, portaos bien, escribidle un poema a César Vallejo y mandádselo a su tumba, como la de Machado, seguro que lo recibe. No sé terminar. Adiós.